Arrancamos con un análisis a fondo de un tema que, bueno, genera muchísimas conversaciones y, seamos sinceros, bastantes quebraderos de cabeza. ¿Cómo criar niños con resiliencia? Uf, y tanto. Tenemos sobre la mesa un artículo muy completo de la periodista Estefanía Grijota, que consulta a varias psicólogas, y nuestra misión hoy es exprimirlo para sacar las claves prácticas. Sí, Queremos entender no solo qué es esa palabra, resiliencia, que está tan de moda, sino cómo se puede cultivar en el día a día, en casa. es que es un tema central, ¿eh? Porque todos los padres y madres se enfrentan a esa tensión constante. Entre protegerlos y prepararlos. Exacto. Entre proteger a sus hijos y prepararlos para un mundo que no siempre va a ser amable. El instinto te pide meterlos en una burbuja, Totalmente. pero la razón te dice que necesitan herramientas para cuando esa burbuja, pues, inevitablemente se pinche. Exacto. Y para empezar a construir, necesitamos buenos cimientos. El punto de partida que nos ofrecen es la definición formal, Ajá. la de la Asociación Americana de Psicología, que describe la resiliencia como la capacidad de adaptarse bien ante la adversidad, el trauma, las amenazas, bueno, fuentes de estrés significativas. Y la palabra clave ahí es adaptarse. Claro. No es invulnerabilidad, no es ser de piedra, ni carecer de sentimientos. No se trata de no caerse, sino de tener los recursos para levantarse. Es un proceso activo, entonces. Eso es. Un proceso activo, no un estado pasivo de resistencia. La vida va a presentar obstáculos y la resiliencia es el conjunto de habilidades que nos permiten navegar esas aguas turbulentas. Aquí es donde la cosa empieza a desmontar algunas ideas que yo creo que todos tenemos. Sí, Porque muchos pensamos en la resiliencia como un rasgo de carácter, algo casi genético. O eres un niño fuerte o no lo eres. el mito del niño fuerte. Pero nos presentan un estudio muy reciente de marzo de 2025 de la revista Frontiers in Psychology que se titula El arte de la resiliencia y que, bueno, le da una vuelta de tuerca a todo esto. Le da una vuelta de tuerca total. Lo que este estudio propone es que hemos estado mirando el concepto desde un ángulo equivocado. Ajá. Introduce un modelo que llaman ART, por las siglas en inglés de Acknowledge, Reframe, Adapt. O sea, reconocer, replantear y adaptar. Justo. Es un modelo que integra lo cognitivo, el cómo pensamos, lo emocional, cómo sentimos, y el contexto, los recursos que tenemos. ¿Y la conclusión? Pues la conclusión es demoledora para esa idea del niño fuerte. Textualmente, no existe un perfil de personalidad resiliente. Es un proceso dinámico. Espera un momento, porque eso choca frontalmente con la imagen que todos tenemos en la cabeza. Ya. Me estás diciendo que un niño que hoy parece súper vulnerable, que se derrumba por cualquier cosa, con el entorno y las herramientas adecuadas, podría llegar a ser más resiliente que otro que de entrada parece un roble. Exactamente eso. Que el contexto puede pesar más que el temperamento. El temperamento influye, claro, es el punto de partida, pero no es una sentencia. La psicóloga infantil Bárbara Zapico lo explica muy bien en el material. A ver, Dice que la resiliencia es una danza entre el temperamento, la familia, el ambiente y el círculo social. Y por eso es tan importante identificar las habilidades concretas que componen esa danza. ¿y cuáles son? Ella menciona 3 que son fundamentales. La flexibilidad cognitiva. Es decir, la capacidad de encontrar distintas soluciones a un problema. Eso es. Y no obcecarse con una. Luego la autorregulación, que es la habilidad para gestionar las propias emociones. De una forma apropiada para su edad, claro. Exacto. Y una que a menudo subestimamos, la capacidad de pedir ayuda. Lo de pedir ayuda es crucial. Rompe con ese mito del héroe solitario que puede con todo. Totalmente. Pedir ayuda no es un fracaso, es una estrategia inteligente. Es una de las más inteligentes, de hecho. Implica autoconocimiento, o sea, saber que no puedes solo, y confianza en los demás. Entiendo. Y a esa lista, otra de las especialistas, Marilo Pérez, añade toda una constelación de características que, y esto es lo esperanzador, se pueden fomentar activamente. ¿Cómo cuáles? Pues la autonomía, el optimismo, la curiosidad, la sociabilidad, la perseverancia. Su argumento es muy potente. A ver, Si un niño siente que tiene un cierto grado de control sobre su vida, que sus acciones tienen consecuencias, se siente agente, no víctima, no se bloquea ante el primer obstáculo. porque ha interiorizado que puede hacer algo para cambiar la situación. Justo. A ver, para que lo entendamos bien, ¿podríamos aplicar ese modelo ART a una situación real? Imagina un niño, no sé, de 8 años al que no invitan al cumpleaños de un amigo. Llega a casa destrozado. ¿Cómo funcionaría ahí el proceso? Perfecto ejemplo.
El primer paso, reconocer. Sería validar su emoción, no minimizarla. Nada de, va, no es para tanto. Exacto. Nada de eso ni ya irás a otros cumpleaños. Sería sentarse con él y decirle, entiendo que estés muy triste y dolido. Es totalmente normal sentirse así. Legitimar su dolor. Es el primer paso para que pueda procesarlo. Vale, hemos validado la emoción. ¿Y el segundo paso? Replantear. El segundo es replantear. Consiste en ayudarle a cambiar la perspectiva, a no quedarse anclado en la peor interpretación posible, que suele ser no me quieren, no le importo a nadie. Ya. Podríamos explorar otras posibilidades. Quizás era una fiesta muy pequeña. No te contó que solo iba a invitar a los de su equipo de fútbol. Abrir el abanico de interpretaciones. Se trata de eso. Demostrarle que hay más opciones, que no significa que no le importes. ¿Recuerdas que el martes estuvisteis jugando juntos en el recreo? Entendido. Y el último paso. Adaptar, supongo que es pasar a la acción. Exacto. Es pasar del análisis a la solución. ¿Qué te parece si este fin de semana, para que te animes, llamamos a tu amigo Juan y montamos un plan chulo? O sea, le enseñas que aunque no pueda controlar lo que hacen los demás, Sí puede controlar su propia respuesta. y buscar alternativas que le hagan sentir bien. Exacto. Y así una experiencia negativa se convierte en una lección práctica de resolución de problemas. Me quedo con la idea de que estos rasgos como la perseverancia o la sociabilidad no surgen en el vacío. Se necesita un terreno fértil. Claro. Y si el terreno es tan importante, la gran pregunta es, vale, ¿cómo abono yo ese terreno en el día a día? ¿Por dónde empiezo a construir ese entorno seguro del que hablan? Esa es la pregunta del millón. Y todas las expertas coinciden en el punto de partida, la piedra angular. Facilitar lo que en psicología se conoce como un apego seguro. ¿Y eso qué es, en palabras sencillas? Pues no es más que la confianza básica que desarrolla un niño cuando sus cuidadores responden de forma consistente y afectuosa a sus necesidades. Cuando un bebé llora y se le consuela, cuando un niño tiene miedo y se le abraza, cuando se siente frustrado y se le ayuda a ponerle nombre a esa emoción. Es, por así decirlo, la red de seguridad invisible. Es la mejor metáfora. Cuando un trapecista sabe que hay una red debajo, se atreve a intentar saltos más difíciles. Claro. Con los niños pasa igual. Si un niño sabe que tiene un puerto seguro al que volver, sin ser juzgado, se atreverá a explorar el mundo, a cometer errores, porque sabe que si se cae, hay alguien que le ayudará a levantarse. Y una vez establecida esa base de seguridad, ¿qué estrategias más concretas podemos aplicar? Porque el artículo se vuelve muy práctico aquí. Sí, mucho. La psicóloga Sofía Rademacher habla de exponer al niño de forma gradual a la frustración, y tiene una frase que me parece oro puro. A ver, ¿cuál? Dice, permitir pequeñas dosis de incomodidad cotidiana, como esperar, perder, equivocarse, sin dramatizar ni rescatar de inmediato. La resiliencia se construye en lo cotidiano, no en las grandes crisis. Esa frase es el corazón de todo el asunto. Es que es buenísima. Pensamos en la resiliencia para superar un trauma gordo, pero en realidad se forja cada vez que se le cae la torre de bloques y, en lugar de reconstruírsela al instante, le animamos con un «Vaya, qué mala suerte, probamos otra vez». O cuando pierde el parchís. O cuando pierde una partida de parchís y aprende a encajarlo y a felicitar al ganador. Me hace pensar en la típica escena del supermercado. Uf, sí. El niño pide un chocolate, le dices que no, y empieza la rabieta del siglo. La tentación de ceder para evitar el numerito es enorme. Claro. Pero según esto, ese pequeño momento de frustración, gestionado con calma y firmeza, es en realidad una mini sesión de entrenamiento de resiliencia, ¿no? Es una sesión de gimnasio emocional en toda regla. En ese momento le estás enseñando a gestionar el no, a posponer la gratificación. Y a entender que no siempre puede conseguir lo que quiere al instante. Exacto. Rescatarle siempre de cualquier incomodidad, aunque parta del amor, a la larga le envía un mensaje muy peligroso. ¿Cuál? El de no confío en que seas capaz de manejar esto por ti mismo. Vaya. Y esto me lleva a otro punto que me parece fundamental y que a veces olvidamos. El ejemplo que damos los adultos. Uf, ese es clave. Sofía Rademacher lo dice sin rodeos. Los niños aprenden cómo se gestiona el estrés viendo cómo lo hacen los adultos.
El clásico haz lo que yo digo, no lo que yo hago, aquí no funciona. No funciona en absoluto. Puedes darle a tu hijo un sermón maravilloso sobre mantener la calma, pero si luego te ve perder los estribos en un atasco, gritando, El mensaje que cala es la acción. claro, la acción, no tus palabras. Aprende que ante la frustración la respuesta válida es la ira descontrolada. Esto implica una responsabilidad enorme, porque te obliga a mirarte a ti mismo. Totalmente. Para ser un buen modelo de gestión emocional, primero tienes que ser consciente de cómo gestionas tú tus propias emociones. Y a veces es la parte más complicada. Es la más complicada, pero también la más honesta. Ser un modelo a seguir no significa ser perfecto y no sentir nunca estrés o enfado. Hombre, claro, eso es imposible. Y sería un mal ejemplo. Ser un buen modelo es mostrar cómo se maneja la imperfección de forma constructiva. ¿Cómo? Pues verbalizándolo. Estoy muy enfadado ahora mismo porque hemos llegado tarde, necesito respirar hondo 5 minutos para calmarme. Le estás enseñando una estrategia real. Estás modelando humanidad, no perfección. Además de este modelaje, el material también habla de otros recursos muy tangibles que aporta la psicóloga Carolina Plato. Sí. Por ejemplo, proponer al niño metas nuevas y asequibles para fortalecer su autoestima. Exacto. Y la clave es esa, que sean asequibles. No se trata de apuntarle a un máster del universo, Claro, sino de pequeños retos que le permitan experimentar el éxito y construir una imagen de sí mismo como alguien capaz. Puede ser algo tan simple como aprender a atarse los cordones o montar un puzzle un poco más difícil. cada pequeño logro es un ladrillo en el muro de su autoconfianza. Justo eso. También menciona la práctica de algún deporte. Y me gusta el enfoque porque no va de crear campeones olímpicos. Para nada. El objetivo es que experimenten en sus propias carnes la conexión entre esfuerzo y mejora. Ya. Ver que si practican, corren un poco más rápido o chutan un poco más fuerte. También aprenden a trabajar en equipo, a ganar, a perder. El deporte es una escuela de vida, Una escuela de resiliencia en miniatura. en toda regla. Y en esa misma línea sugiere algo tan sencillo como llevar un diario de logros. Que suena un poco cursi, la verdad, pero pensándolo bien, tiene mucho sentido psicológico. Totalmente. Nuestro cerebro tiene un sesgo de negatividad. Tiende a recordar más fácilmente los fallos que los aciertos. ¿Es verdad? Un diario de logros donde el niño apunte al final del día 3 cosas que ha hecho bien, pues es un ejercicio activo para contrarrestar ese sesgo. Le obliga a poner el foco en lo positivo. Y a construir una narrativa interna de competencia y esperanza. Hoy no me ha salido esto, pero he conseguido estas otras 3 cosas. Mañana será otro día, exacto. Entonces, si tuviéramos que sacar la lupa y destilar la idea central de todo este análisis, diría que el gran cambio de paradigma es que hemos estado buscando la resiliencia en el lugar equivocado. Sí. No es una armadura que se quine o no para las grandes batallas, es más bien un músculo que se entrena cada día. Un músculo que se entrena en las pequeñas cosas, exactamente. Se entrena cuando se le cae un helado y aprende que, aunque dé pena, no es el fin del mundo. O cuando se esfuerza y lo consigue. Y el papel del adulto no es tanto evitar que le pasen cosas, sino ser el entrenador personal en ese gimnasio emocional. Crear un entorno seguro. Ser la red de seguridad. Eso es. Y proporcionarle las herramientas y el ejemplo para que poco a poco vaya fortaleciendo ese músculo por sí mismo. Y la herramienta más poderosa al final parece ser el propio ejemplo. La resiliencia se contagia. Se aprende por imitación, viendo cómo las personas que más queremos y admiramos navegan sus propias tormentas cotidianas con entereza y optimismo. Sin duda. Y eso nos lleva a la reflexión final, que, subyace en todo el artículo. Se centra en cómo criar niños resilientes, pero inevitablemente te hace pensar en los adultos. Claro. Si no recibiste estas herramientas en tu infancia, si no tuviste ese modelo de gestión emocional, ¿no es una condena? La resiliencia, como hemos visto, es un proceso dinámico que se puede aprender a cualquier edad. Y esa es la idea que nos queda flotando. Si un adulto se da cuenta de que le faltan estas herramientas, ¿cómo puede empezar a cultivar su propia resiliencia? No solo para mejorar su vida, sino también para poder ser ese faro que quiere ser para las nuevas generaciones. Ahí queda esa pregunta, para seguir explorando.